Bueno, en este video vamos a resolver esta ecuación diferencial de Bernoulli. Es un ejercicio tomado del libro del autor Sill. Entonces observen que esta de aquí, esta ecuación, ya casi tiene esta forma. Lo único que nos está sobrando es este x cuadrado. Entonces para llevarla a esa forma vamos a dividir todo entre x cuadrado y queda que la derivada de y respecto a x menos 2x sobre x cuadrado por y es igual a 3 sobre x cuadrado multiplicado por y a la 4. Esto de aquí se puede simplificar y queda 2 sobre x. Entonces voy a escribirlo aquí. La derivada de y respecto a x menos 2 sobre x por y es igual a 3 sobre x cuadrado por y a la 4. Esto de aquí ya tiene la forma que necesitamos porque este funciona como p de x, este funciona como f de x y n es 4. Entonces ya tiene la forma estándar de la ecuación diferencial de Bernoulli. Entonces lo que hemos dicho es, para encontrar la sustitución, despejamos este y a la 4, o sea, quitamos este y a la 4, pasándolo a dividir y pasándolo a dividir. Y de ahí ya sale más natural. Y si no, usted busca en el libro, encuentra que la fórmula es y igual a la 1 menos n. Como este caso n es 4, entonces la sustitución va a ser igual a y elevado a la 1 menos 4, que es menos 3. Y con esta sustitución lo resuelve. Pero eso se puede ver naturalmente aquí cuando usted divide todo entre y a la 4. Entonces aquí queda y a la menos 4 multiplicado por la derivada de y respecto a x menos 2 sobre x. Este y dividido entre y a la 4 da y a la menos 3. Y esto queda 3 sobre x a la 2. Entonces observen que aquí, al hacer ese paso, aquí está la sustitución. Esta es esta que está acá. Entonces uno arranca con esa sustitución y calcula la derivada de u, en este caso la derivada de u respecto a x, y resuelve. Entonces la derivada de u respecto a x obtenida de la sustitución va a ser derivar esto. Entonces bajo el menos 3, ya la menos 3 menos 1, que es menos 4, entonces aquí ya va saliendo este término, multiplicada por la derivada interna, que es la derivada de y respecto a x. Quitamos este menos 3, entonces menos 1/3, o sea, para quitarlo lo que hay que hacer es pasarlo a dividir, porque él está multiplicando, entonces lo paso a dividir. Menos 1/3, la derivada de u respecto a x es igual a y a la menos 4 multiplicado por la derivada de y respecto a x. Esta parte la podemos cambiar por menos 1/3 de u de x, es decir que esto de aquí es menos 1/3 de u de x. Esto, entonces quedaría menos 1/3, la derivada de u respecto a x, menos 2 sobre x multiplicado por esto que está en amarillo, pero eso lo definimos como u, igual a 3 sobre x al cuadrado. Entonces esto de ahí ya es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Para resolverla utilizamos el factor integrante, pero nos toca quitar ese menos 1/3. Entonces vuelvo y multiplico por menos 3. Entonces multiplicando por menos 3, la derivada de u respecto a x, más, como estoy multiplicando por menos 3, 2 por 3 daría 6 sobre x multiplicado por u, igual a menos 3, estoy multiplicando por menos 3 con este 3, 9 sobre x a la 2. Si no, pues uno pasa a dividir, divide todo entre esto, divide y divide, y ahí da lo mismo. La idea es quitar ese coeficiente menos 1/3. Entonces ahora sí, el factor integrante que depende de x es e elevado a la integral de p de x, 6 sobre x de x, e elevado a la 6 por el logaritmo natural de x. Voy a asumir que x es positivo, entonces no pongo el valor absoluto. Este 6 lo puedo subir aquí, escribiéndolo quedaría e logaritmo natural de x a la 6. Estos dos se cancelan porque son inversos y el factor integrante es x a la 6, siempre y cuando x sea positivo. Cuando ya multiplicamos esta ecuación diferencial por el factor integrante, pues nos queda la derivada respecto a x del factor integrante, que es x a la 6 multiplicada por u, que es este, igual a menos 9 sobre x. Observen que queda aquí así, x cuadrado por x a la 6. Entonces esto da x a la 4. Entonces de una vez voy a escribir menos 9 x a la 4. Pues ya lo que nos falta es integrar. Integramos acá respecto a x, integramos acá respecto a x. En la primera pues se va a cancelar con la derivada, nos queda x a la 6 por u. Y aquí
nos queda menos 9x a la 5 sobre 5, porque integro esto respecto a x. Entonces sumo 1 acá, queda 5 y más la constante. Listo. Dividimos todo entre x a la 6 y queda menos 9 quintos x a la 5 sobre x a la 6. Entonces aquí se cancela y queda 1 sobre x. Voy a dejarlo así. 1 sobre x más c dividido x a la 6. Lo voy a escribir así. Recuerden que u es nuestra sustitución. Recuerden que u es igual a y a la menos 3. Entonces cambiamos este u por y a la menos 3. Entonces y a la menos 3 es 1 sobre y a la 3 igual a menos 9 quintos por 1 sobre x más c por x a la menos 6. Y esta de aquí ya es la solución de esa ecuación diferencial. La restricción que hasta el momento tenemos es que x tiene que ser mayor que 0. Por lo que aquí escribí logaritmo natural de x y no escribí logaritmo natural del valor absoluto de x. Listo, entonces ahí ya está listo ese ejercicio. Voy a parar ahí.